Bien, hermanos, hermanas, vamos a iniciar el estudio de esta tarde. En esta ocasión analizaremos el tema necesidad y codicia, donde el maestro Samael hace un análisis profundo de lo que es este yo de la codicia, con todas sus consecuencias en la vida. Y la diferencia con las necesidades que realmente nosotros debemos cubrir con el famoso dinero. Dice el venerable que la codicia ha originado el odio y las penalidades del mundo. Es causante de la guerra y de la miseria. Y solamente comprendiendo y eliminando la codicia individual, terminará la codicia del mundo y sus consecuencias. La codicia, pues, es la causa secreta del odio y de las brutalidades del mundo. Estas últimas suelen asumir en muchas ocasiones aspectos legales y se disfraza de otras formas también. Ahora, la codicia está relacionada con el afán de la posesión del dinero. Y vamos a analizar eso entonces en este sentido. Necesitamos dinero y eso para vivir en este mundo de 48 leyes es indudable y no objetable, pero es necesario comprender profundamente nuestra justa relación con es decir, con ese dinero. Ni el asceta ni el avaro codicioso han comprendido jamás cuál es nuestra justa relación con el dinero. Debemos aprender a diferenciar entre nuestras necesidades físicas inmediatas y la dependencia psicológica de las cosas, y especialmente la dependencia psicológica de la posesión del dinero, las cosas. Estos excesos las cosas crean la explotación y la esclavitud de las demás personas. Debemos pues aprender a diferenciar entre nuestras necesidades físicas inmediatas y la dependencia psicológica que tenemos de todas las cosas. La dependencia psicológica de las cosas crea, pues, como repito, la explotación y la esclavitud hacia los demás. El dinero, pues, ha asumido tal valor exagerado y desproporcionado porque en esta sociedad y en el mundo dependemos psicológicamente de él para nuestro bienestar o para nuestra estabilidad psíquica. El dinero alimenta nuestras vanidades personales, nos da prestigio social, nos brinda los medios de lograr el poder y de ejercer el poder sobre los demás. La posesión del dinero califica pues a las personas por en diferencia de los que realmente no lo tienen o escasamente lo tienen. Pero debemos hacer esa gran diferencia. El dinero en sí ha sido usado por la mente con fines y propósitos totalmente diferentes de los que tiene en sí mismo. Recuerden que en un mundo como este, que es una sociedad de competencias, una sociedad definitivamente comercial, no es un mundo espiritualmente elevado, se necesita entonces esa mercancía dinero como le llamaba Carlos Marx. Entonces, estos propósitos que se le ha dado exageradamente importancia, de los que tiene en sí mismo, entre los cuales está cubrir nuestras necesidades inmediatas, ese es un propósito. El dinero está siendo utilizado con propósitos psicológicos. Esa es la causa por la cual el dinero ha asumido una importancia exagerada y desproporcionada en esta sociedad o en esta vida, en este mundo. De hecho, pues, el afán
el afán y el súper esfuerzo por poseerlo, eso da origen a la codicia. Aunque la codicia sabe disimularse muy bien, es posible descubrirla a través de la virtud que se le opone. La virtud que se le opone es el altruismo. El altruismo definitivamente es la antítesis de la codicia, porque es la alegría de dar, de servir y de ayudar, pero no dar lo que sobra o lo que estorba, dice el venerable, sino lo que se considera propio y valioso. Porque entonces surgirá espontáneamente el dolor del desprendimiento que señala la existencia de la codicia. De hecho, alguien que no es altruista, definitivamente cuando da, siente ese dolor de haberse desprendido de una cantidad de dinero. Lo siente definitivamente y de hecho eso lo acusa, de hecho, de esta afán de posesión. Por lo contrario, el altruismo es la acción de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Este acto va más allá de la caridad común. Se ve como el resultado de vencer la codicia, la ambición y el orgullo para manifestar en su defecto el amor consciente por el bien común. Totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Ahora bien, dice el venerable que es necesario que usted tenga tres cosas en la vida: pan, abrigo y refugio. Y no debemos estar con hambre, necesitamos comer, no debemos andar mal vestidos, es necesario vestir muy bien, dice el venerable. No es justo vivir toda la vida pagando alquiler de apartamento, necesitamos tener una buena casa propia. Reflexione usted, dice, usted sobre todo esto. Estas son las necesidades básicas, de hecho, que hay que cubrir y para lo cual el dinero sirve. De hecho, es urgente que usted comprenda la necesidad de vivir mejor sin necesidad de caer en el pecado de la codicia. Eso es importante. También, esto lo dice en Introducción a la Gnosis. En nuestra pasada lección dijimos que es necesario distinguir entre la necesidad y la codicia. Es necesario saber dónde termina la necesidad y dónde comienza la codicia. En la lección 6, en Introducción a la Gnosis, que muy interesante para citarlo en esta ocasión. Y seguimos analizando. El disfraz más común de la codicia es la necesidad. Fíjense bien que alguien que tiene dinero y que amontone dinero con la avaricia que tiene y lo caracteriza, siempre anda hablando que no tiene nada, es un gran necesitado y precisamente para evitar que alguien le pida ayuda. Ese es el disfraz más común en el codicioso, la necesidad. Solo los auténticos atletas de la autoobservación psicológica pueden entender la diferencia entre la necesidad y la codicia. Las necesidades humanas son pan, abrigo y refugio. Es de suponerse que satisfechas estas necesidades, el ser humano es feliz, debería ser feliz, teniendo una casa, teniendo alimento y teniendo con qué vestirse decorosamente. Debería ser feliz. Pero no es así. Eso no sucede así. Cuando comprendemos profundamente que el dinero solo tiene por objeto proporcionarnos pan, abrigo y refugio, dice el venerable, entonces le ponemos espontáneamente una limitación inteligente a la necesidad del dinero. El resultado de esto es que el dinero ya no asume ante nosotros esa importancia tan exagerada que tiene cuando se convierte en una necesidad psicológica. El problema es psicológico. ¿Que se necesita dinero para vivir en este mundo? Sí se necesita porque así están las leyes del mundo.
Nadie le va a regalar en un almacén la camisa y el pantalón, porque lo tiene que comprar. Ni siquiera se puede transportar en un autobús y no tiene para pagar el pasaje. No puede ir al mercado a comprar entonces los víveres para la comida si no tiene con qué pagarle a los que venden eso. Se necesita el dinero, ¿no? Se necesita para pagar los servicios en su casa y para mantenerla aseada, correcto, se necesita. Pero de hecho, el objeto fundamental del dinero es proporcionar pan, abrigo y refugio. Lo demás es una dependencia psicológica que eso hace énfasis el maestro Samael. Y vuelvo y repito esta parte. Necesitamos el dinero, dice el venerable, es cierto, pero es necesario comprender profundamente nuestra justa relación con este, nuestra relación con este. Vuelvo y repito, ni el asceta ni el avaro codicioso han comprendido jamás cuál es nuestra justa relación con el asceta y el ermitaño, pues no le interesa el dinero. Pues, trata de renunciar a eso, ¿no? Y el avaro codicioso, pues lo acumula y trata de que no salga de sus manos. Y son las dos antítesis, los errores más graves, ¿no? Dice, no es renunciando al dinero ni codiciándolo. ¿Cómo podemos llegar a entender nuestra justa relación con él? Necesitamos comprensión para darnos cuenta inteligentemente de nuestras propias necesidades materiales sin depender desproporcionadamente del dinero. Desproporcionadamente del dinero. Entonces alguien que sí tiene esa relación adecuada tiende a sentirse bien, a sentirse cómodo con la cantidad suficiente para cumplir con esos, cubrir esas necesidades. Pero no sucede así en este mundo. De hecho, uno planifica entonces que, por ejemplo, en un proyecto, alguien planifica que va a ganar 10 millones, para decir algo, pero en el proceso hay algunos problemas, algunos atrasan y solo gana 7 millones, gana. Entonces, si hay alguien, entonces, ¿qué es lo que le hace pensar que ha perdido 3 millones? Es su necesidad psicológica, el ambiente psicológico y la previsión que había hecho en sus planes. Ya no ganó 10, pero ganó 7, no ha perdido. Pero él sí asegura que ha perdido 3 millones. Ven ustedes entonces lo que es la codicia, lo que es esa dependencia exagerada, desproporcionada de lo que es el dinero. Continúa el maestro y dice, el ser humano sin saberlo se ha dejado engañar por la falacia del yo de la codicia, el cual ha provocado una falsa apreciación, pues se le da una importancia desmedida a los bienes y al dinero, bienes materiales y al dinero, a tal grado que se depende psicológicamente de ellos. Ese es el problema. Alimentan la vanidad personal, brindan prestigio social, otorgan los medios para obtener poderes, aspectos que difieren de las auténticas necesidades humanas. No son grandes necesidades. Ahora, para la codicia, el dinero tiene propósito psicológico y cuando se depende de él para lograr fama, prestigio, poder o posición social, entonces ocasiona conflictos en la mente y se esfuerza cada vez más para poseerlo, cada vez más, cada vez más. Y esto es bien interesante, la relatividad de la posesión del dinero. En cierta ocasión escuché a una persona que es millonaria quejándose de su pobreza porque se estaba comparado con otro que es 1000 millonario.
Entonces, es millonario, no es pobre, tiene sus almacenes, tiene sus empresas, pero de hecho se pone y se compara. Hay otros más ricos, hay otros más millonarios, y eso lo deprime, lo ponía deprimido porque se sentía pobre. Vean ustedes los conflictos en la mente que ocasiona la codicia. Y es indispensable comprender profundamente la naturaleza del agregado psicológico de la codicia. Estamos analizando ese agregado psicológico. Si es que de verdad queremos ser ricos internamente, porque hay muchos millonarios que son verdaderamente miserables psicológicamente, internamente hablando. Quien es rico internamente es incapaz de explotar al prójimo, es incapaz de robar y de mentir. Quien es rico internamente está libre de las trabas de la sensación y satisfacción personal. La sensación personal. Quien es rico internamente ha encontrado la felicidad personal. De hecho, vive de otra manera, aunque no tenga grandes cantidades de dinero. Todo en este mundo, todos necesitamos de pan, abrigo y refugio. Esas son necesidades que se debe lograr y se debe procurar que todos podamos tener eso. Pan, abrigo y refugio. Es decir, necesitamos de alimentos equilibrados que nos ayude a tener una salud tanto física como mental. Necesitamos con qué vestir nuestro cuerpo físico de una manera adecuada y necesitamos dónde vivir. Así lo expresa el maestro Samael. Estas áreas en la transformación social de la humanidad y en la obra social, la doctrina social del Cristo la enfoca de una manera extraordinaria. Pero la codicia con sus afanes de tener es la causa de todas las guerras que ahorita tenemos encima, ¿no? El mundo, y se acabará el mundo definitivamente por la guerra, porque necesitan más y más y más medios de producción y tener el control de todo eso. Es la codicia es la causa de la guerra y de todas las miserias de este mundo. Es el venerable. Si queremos acabar con la codicia del mundo, debemos comprender profundamente que este mundo está dentro de nosotros mismos. Es que el mundo es la proyección y la extensión de mí o de nosotros como individuos. Nosotros somos el mundo. La codicia de los demás individuos está dentro de nosotros mismos. Realmente todos los individuos viven dentro de nuestra propia conciencia, dice el maestro. En el sentido de que de hecho vivimos en este mundo y tal como es el mundo, así son los que viven en él miembros o la sociedad terrícola, como familia terrícola. Pero debemos nosotros hacer énfasis, comprender, meditar sobre estos aspectos. Que la codicia es la causa secreta del odio y de las brutalidades de este mundo. Es por eso que estamos llenos de guerra y de miserias. Y no estamos hablando solo de lo exterior. Cada uno de nosotros cargamos con esa codicia en uno u otro nivel dentro de nosotros. Siempre alegamos necesidad para justificar nuestra codicia o para limitar la ayuda que le podemos dar a otra persona. Eso es bien común, bien común, bien común. Ahora, dice que la codicia del mundo está dentro del individuo y solo acabando con la codicia que llevamos dentro terminará la codicia en el mundo. Solo comprendiendo el proceso complejo de la codicia en todos los niveles de la mente, podemos llegar a experimentar eso que se llama la gran realidad, es decir, despertar conciencia. Hay
definitivamente un gran obstáculo para el despertar, para conocer la verdad en estos procesos de la codicia. Indica el maestro también que existen tres grandes defectos: la ira, lujuria y codicia. Son tres puertas que conducen al abismo de la inconsciencia, tres agregados psicológicos comunes, pero ajenos e inclusive opuestos a la auténtica felicidad del ser humano. Eso. Pero hay una aclaración bien interesante. La ira y la lujuria son reconocibles en la vista cotidiana, pues para alimentarse se manifiestan visiblemente. Una explosión de ira, una explosión de lujuria puede ser detectable físicamente con facilidad. Pero la codicia, por su parte, suele disfrazarse de formas muy sutiles y a veces irreconocibles. Irreconocibles. Ustedes han escuchado historias de personas que realmente antiguamente, cuando no habían bancos, los señores acumulaban el dinero y lo escondían en cofres, en cántaros, lo escondían y lo tenían en lugares secretos, ¿no? Y vivían de una manera miserable prácticamente. No se compraban una camisa nueva porque no tenían. Andaban, dijéramos, vestidos como indigentes, teniendo guardado el dinero. Eso es la relación de la codicia y la avaricia: acumular y no darle movimiento a esa mercancía, a ese dinero, con el cual pueden vivir de otra manera o ayudar mucho a la gente. Y ahí la codicia, que no se reconoce, que hay que ver entonces. Para alimentarse definitivamente comen con las cosas lo más barato que puedan encontrar, donde no puedan gastar. Se alimentan mal, no comen, y su casa es algo desordenado por no gastar, ¿no? Pero tienen mucho dinero, acumulan mucho dinero. Dice, la codicia siempre desea más, independientemente de lo mucho o poco que se posea. El yo de la codicia nunca está satisfecho, piensa que merece y puede tener más, siente que al poseer más cosas materiales obtendrá la tan anhelada felicidad. Y entonces actuará moviendo el cuerpo físico para conseguirlo, sin importarle el daño o perjuicio que pueda causar a los semejantes, las leyes terrenales o divinas que deba transgredir, los valores que vaya a corromper, las mentiras que deba decir, a las justificaciones que tenga que inventar. Así es la codicia. Y esto es bien interesante cuando, por ejemplo, llega la codicia en la psique, pues obviamente es un yo psicológico, cuando una persona tiene el poder en un país, ¿no? Hace cosas increíbles, ¿no? Cambian todo su manera a modo de ir acumulando su dinero. Esta es una explicación bien clara de todo eso. Es terrible el yo de la codicia y de la ambición. Dice, la codicia individual se convierte en codicia colectiva. La codicia ha provocado graves daños a la naturaleza y al propio ser humano. ¿Y cómo lo provoca? Hay que construir, hay que hacer esto y bote los árboles, que se acaben los ríos, que se acaben los lagos, no importa que se contamine, a modo de que tengamos entonces ingresos económicos. La codicia hizo que en Estados Unidos, por ejemplo, se matara a los búfalos, dice el maestro Samael, no por necesidad de satisfacer el hambre, sino para obtener dinero a cambio de sus pieles, a hacer abrigo de sus pieles. Y hacían las matanzas de animales, solo para quitarles las pieles. Y no para consumo de ninguna cosa. Esa es la codicia.
la falta de equidad cuando se gobierna y justicia distributiva en la sociedad es también resultado de la codicia. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Todo depende del uso que hagamos de él. Si lo utilizamos para el bien es bueno y si lo utilizamos para el mal es malo. Entonces les decía la vez pasada en una clase, proverbio pipil de no es ni blanca ni negra. Tiene el poder de quien la posee. Esa es la riqueza, ¿no? Y aquí lo da el maestro Samael en este libro de la transformación social de la humanidad. Tener dinero en demasía es fuente de temor, dice. Y no tenerlo moderadamente es fuente de dolor. Y ahí sí los dos extremos de todo. Y en los dos extremos se sufre. Sufre el millonario porque tiene miedo que se lo vayan a quitar o que lo vaya a perder. Y sufre el indigente, sufre el mendigo, el pordiosero, como se dice por aquí, porque no tiene nada con qué entonces cubrir sus necesidades básicas de pan, abrigo y refugio. Dolor es lo que se siente. Ahora a mí, la codicia y la ambición están muy, pero muy cerca. La ambición tiene varias causas y una de ellas es eso que se llama miedo. Miedo a ser pobre, miedo a no tener, miedo a que otro tenga más que uno. El humilde muchacho, pone el ejemplo el maestro, que en los parques de las cosas ciudades limpia el cansado de los orgullosos caballeros. Podría convertirse en ladrón si llegase a sentir miedo a la pobreza, miedo a sí mismo, miedo a su futuro. Esto es, ambición entonces es tener. Existe ambición en el que desea con locura infinita ser alguien, figurar, trepar, y existe ambición en aquel que se hace anacoreta, que no desea nada de este mundo porque su única ambición es alcanzar el cielo, liberarse, etc. Y es ambición. Y esta es la diferencia entre la codicia. Porque la codicia, de hecho, acumula dinero, acumula y lo tiene, pero la ambición es más amplio sus aspectos. Es más amplio dijéramos, lo que alcanza, su alcance. Un codicioso también puede, dijéramos, codiciar los puestos, pero no lo hace de tal forma tan profunda como el ambicioso. Sin embargo, se relacionan estrechamente. Existen pues ambiciosos, ambiciones terrenales y ambiciones espirituales. En el codicioso no mucho, porque lo que le interesa es el dinero. Y bueno, sí, que ambiciona un puesto, dijéramos, en las grandes empresas en las que se convierten ahora las iglesias, lamentablemente. Y ahí se mezcla la ambición y la codicia. A veces la ambición usa la máscara del desinterés y del sacrificio. Dice, quien no ambiciona este mundo ruin y miserable, ambiciona el otro. Y quien no ambiciona dinero, ambiciona poderes psíquicos, etcétera. ¿Ves? El anacoreta quiere ser, pues, sí, angelito y sin llegar al cielo. Ambiciona eso. Y el otro lo que ambiciona es que sus análisis y sus cosas, pues, y sus balances sean siempre extremadamente positivos y arrojen ganancias. De tal forma que cuando vamos nosotros comprendiendo nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor del desprendimiento y el sufrimiento espantoso que nos produce la competencia. ¿Sí?
el dolor del desprendimiento, aquello que cuando eh, yo recuerdo muy bien, y les cuento una vez que yo admiraba la sinceridad de un hermano aquí, que colaboraba mucho con el mantenimiento de uno de nuestras filiales. Y él decía, cuando le tocaba dar el dinero, cuando le tocaba poner su dinero, y casi pagaba entonces el alquiler del local, decía entonces y se metía la mano a la bolsa y decía: "Duele, hermano", me decía, "duele hacer esto", pero se lo sacaba y lo pagaba. Ese dolor es el dolor del desprendimiento. Ese dolor definitivamente es el que habla el maestro Samael aquí. Dice que cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor del desprendimiento y el sufrimiento espantoso que nos produce la competencia. También dice, debemos aprender a diferenciar entre nuestras necesidades físicas inmediatas y la dependencia psicológica de las cosas. La dependencia psicológica de las cosas crea la explotación y la esclavitud hacia los demás. Le crea la injusticia hacia los demás. Es bien importante comprender este asunto. El maestro que la codicia del mundo está dentro del individuo. La codicia es la causa secreta del odio y de las brutalidades del mundo. Nosotros somos el mundo, dice el maestro. Nosotros somos el mundo. Y entonces, eso debemos controlarlo dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros, para que podamos entonces eh, comprender a fondo el alcance del yo, de la codicia y de la ambición. Y entonces dije, maestro, la codicia de los demás individuos vive dentro de nuestra propia conciencia. Y eso debemos nosotros verlo. Debemos entonces comprenderlo. Solo comprendiendo el proceso complejo de la codicia en todos los niveles de la mente, podemos llegar a experimentar eso que se llama la gran realidad. El maestro, la gran realidad. Y se necesita entonces meditar profundamente sobre estos procesos. Se necesita que comprendamos los procesos de la codicia dentro de nosotros para comprender cómo se extiende hacia el mundo y ver el tipo de mundo y sociedad que nosotros tenemos. Si queremos vivir en un mundo mejor, debemos luchar firmemente contra esos factores que nos amargan la vida y que nos hacen volubles e inconstantes. Esto, pues, obviamente es el yo psicológico y dentro de eso comprender la bestialidad de la codicia. Necesitamos reducir a cenizas la crueldad monstruosa de estos tiempos. La envidia, que desgraciadamente ha venido a convertirse en el resorte secreto de la acción. La codicia insoportable que ha vuelto la vida tan amarga. La asqueante maledicencia, la calumnia, las tantas tragedias que originan la borrachera, la inmunda lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dice el venerable maestro de una manera amplia en la comprensión del yo psicológico. Vamos concluyendo entonces en este sentido. ¿Qué es la codicia en sí? ¿Qué es la codicia? Dice, el hombre se siente vacío. Esto lo encontré en un libro de Osho, pues un escritor interesante que, que, que ayuda a comprender estos aspectos. Dice, el hombre se siente vacío, sin sentido, hueco por dentro y quiere llenarlo, atiborrarlo.
el esfuerzo por llenarlo de alguna manera, esa es la codicia. Dice 8. Sientes un vacío interior y tratas de llenarlo con dinero. El dinero se puede acumular, pero seguirá acumulando a tu alrededor. Dice, interesante, nunca adentro, no te da satisfacciones internas, en realidad. Puede dar satisfacciones externas a tu alrededor. Dice, uno de los hombres más ricos, cuenta en ese libro 8, uno de los hombres más ricos del mundo fue Andrew Carnegie. En su lecho de muerte dijo que cuando era pobre, al menos tenía la esperanza de que algún día sería rico. Y entonces todo estaría bien. Era la esperanza que tenía cuando él era pobre. Este hombre tenía tanto dinero, incontable dinero, incontable con su cantidad de dinero acumulado. Dijo entonces, ahora incluso cuando se estaba muriendo, dice, he perdido esa esperanza porque soy rico y mi pobreza sigue siendo la misma. Lo explican. ¿Cómo explica entonces 8 eso? En sí, toda la vida fue un codicioso. Toda la vida vivió para acumular dinero, todo el tiempo. Y murió sintiéndose miserable y pobre. Dice, lo que realmente necesitas es una transformación cualitativa de tu ser. Necesitas que tu vida se llene de luz. Necesitas riqueza interior. La riqueza exterior no te ayudará. Lo dice en ese libro. Me llamó la atención esto porque es coincidencia, pues él habla sobre la codicia. ¿Y qué es la codicia? Y así es el capítulo precisamente para que podamos nosotros ir comprendiendo eso. Pablo de Tarso le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, le dice. Esto es muy enfático, porque si ejercita para la piedad, y de hecho no puede ser un codicioso, sino que definitivamente debe aprender entonces a compartir. Y lo que el maestro dice en la transformación social, que el sentido de la nueva era es la cooperación. El sentido entonces de la nueva era es la cooperación y eso hace grande a las instituciones. Dice, en la actualidad, el dinero es indispensable para poder sobrevivir y satisfacer las necesidades físicas. Sin embargo, la codicia piensa que es para satisfacer las necesidades psicológicas y depende de él. Le interesa obtener satisfacción y sensación y eso entonces se lo espera obtener con la acumulación de dinero, acumulación de riqueza y bienes materiales. Pero de hecho no lo logra con eso. Así pues, tenemos que ir concluyendo estos aspectos porque existen necesidades en este mundo, de hecho. Existen grandes necesidades. Y el venerable maestro habla de todo esto. El mundo físico, el mundo de 48 leyes y las necesidades. Todos los seres humanos necesitamos pan, abrigo y refugio, repite, esto se sabe. Pero ¿por qué esto tan natural y sencillo, hasta para las aves del cielo, ha asumido importancia y significación tan tremenda y espantosa?
Pregunta, ¿esto que es natural y sencillo? Las aves y los animalitos comen, no son codiciosos ni ambiciosos, simplemente comen y tienen una guarida donde ir a descansar. Y su traje se los da Dios, las plumas de los pajaritos, camas de los peces, etcétera, etcétera. Debemos pues trabajar para tener lo necesario, pero no debemos codiciar. No debemos olvidar jamás que la riqueza ha creado más codiciosos que la codicia misma. Hombres ricos, dice, debemos, no debemos olvidar jamás que la riqueza ha creado más codiciosos que la codicia. Hombres ricos. La codicia tiene el poder, tal poder cegador, que todos los argumentos del mundo no convencerían jamás a un hombre de que es codicioso. El yo de la codicia se reviste con santos ropajes. Dice esto en la transformación social de la humanidad. Dice esto, vean, el dinero es como el estiércol. No es bueno a no ser que se esparza. Esta frase es dura del maestro Sama. Vean el estiércol, ya sea de los animales o de cualquier humano. Si se esparce al final se provoca, se convierte en cierto tipo de abono y de nutrientes para la tierra, si se esparce. Si se deja acumulado en una fosa, no va a hacer nada. Y él dice, el dinero es como el estiércol, no es bueno a no ser que se esparza. Eso lo dice en el capítulo 14, la transformación social de la humanidad. Hace esa relación terrible, ¿no? Entonces, si acumula dinero, si acumula y se tiene acumulado y se tiene, de hecho, no va a ser bueno a menos que lo distribuyan, que lo haga mover. Solo cuando cada individuo se haga consciente de su propia crueldad, solo así nacerá en nosotros en forma clara y espontánea algo nuevo. Ese algo es la verdadera caridad consciente. La caridad consciente es el bálsamo milagroso que puede consolar nuestro dolorido corazón, dice el maestro. Y dice, los devotos de todas las religiones, los hermanos de todas las escuelas, órdenes, logias y sociedades ocultas, pueden tomar la iniciativa en asociarse para resolver este problema de la infancia desamparada. Ha llegado la hora de practicar la caridad enseñada por los maestros y sacerdotes de todos los tiempos. De todos los tiempos. Así habla el maestro Samael. Y nos va induciendo pues a cómo debería ser nuestro y debe ser nuestro proceder. Todos somos humanos y como tales formamos una gran familia. La familia humana. El dolor de cualquier ser humano afecta en una u otra forma a toda la familia. Así debería ser. Así debería de ser. La caridad bien entendida significa el pleno reconocimiento de los derechos humanos. Todos somos humanos. Sangre que corre por las venas del infeliz, corre también por las venas del poderoso. Es la misma sangre de la familia humana, dice el maestro Samael. Haz esta reflexión, porque de hecho deberíamos, y todos los miembros de estas sociedades herméticas y esotéricas, deberíamos entonces reflexionar a fondo. No debería existir en nuestras instituciones gnósticas codiciosos, ambiciosos. Sin embargo, la codicia y la ambición es la que ha llegado a dividir, a crear graves problemas en las instituciones, porque quieren poder, porque quieren dinero.
porque se pelean los ingresos, etcétera, etcétera. Dice, es lógico que tenemos necesidad de conseguir dinero para satisfacer nuestras necesidades físicas, para tener pan, abrigo y refugio. Es lógico. Nosotros como tal, como institución, como escuela gnóstica, tenemos grandes necesidades que cubrir. Y por lo tanto, yo no puedo ir donde el dueño de esta casa a decirle que se olvide del pago de la renta cada mes, cada 15 del mes, porque le puedo mandar esta conferencia y obvio que no lo va a aceptar de ninguna manera. Lo malo, dije, es que dependamos del dinero exclusivamente para nuestra propia felicidad y satisfacción personal. Entonces somos los seres más desgraciados de la tierra, dice el maestro Samael. Sí debemos entonces tener una relación clara y directa con eso que se llama dinero, para cubrir nuestras propias necesidades, para cubrir las necesidades que indica y que hay que cubrir necesariamente para mantener la misión de nuestra escuela, de nuestra institución. Cuando comprendemos profundamente que el dinero solo tiene por objeto proporcionarnos pan, abrigo y refugio, entonces lo ponemos espontáneamente una limitación inteligente. Necesitamos comprender a fondo la verdadera naturaleza de la sensación y de la satisfacción. La sensación y la satisfacción. Hay que ponerle en su órbita. Aquel que trabaja en la vida de acuerdo con su vocación, trabajará con amor verdadero y sin ambición. El amor debe reemplazar a la ambición. La vocación es aquello que realmente nos gusta, aquella profesión que con alegría desempeñamos porque es lo que nos agrada y lo que amamos. Existe pues en este mundo una vocación para los pocos, que es la de ser misionero gnóstico, por ejemplo. Pero los que definitivamente sienten amor por esto, se sienten bien haciéndolo y transmitiendo una enseñanza de tipo superior en forma vocacional. Y eso pues definitivamente tiende pues a de una u otra manera exigir y cubrir grandes necesidades que el mundo exige. Y si el ser humano es demasiado pobre internamente y por eso necesita del dinero y de las cosas para su sensación y satisfacción personal. Cuando alguien es pobre internamente, busca externamente dinero y cosas para complementarse y buscar satisfacción. Una casa bonita y acogedora debe ser para alguien una satisfacción, dijéramos, muy sana, poseerla porque Dios se la ha dado, pero no debe hacerlo sentir grande ante los demás, ante los que tienen una más pequeña, ante los que no tienen también. Y no deben ensañarse contra esas personas, porque si no, entonces no sienten ni siquiera una verdadera satisfacción personal por tenerla. Continuemos con esta carrera, esta misión de misioneros. Dice el maestro, ser misionero gnóstico no es un pasatiempo, no es un título honorífico, ni una tarea del fin de semana. Es una renuncia, una entrega total de la vida para encarnar y difundir la luz en este valle de lágrimas, dice el venerable. En su aspecto esotérico o secreto,
El sacrificio está ligado a la balanza de pagos en la esfera del Neptuno. Es incuestionable que allí tenemos que arreglar cuentas con los enemigos del rey Licos, dice, es decir, con los señores de la ley kármica, señores de la justicia cósmica. Y ahí entonces se va a valorar cuánto en realidad vale el esfuerzo y el sacrificio de estos seres que se dedican a esto y que tienen obviamente grandísimas necesidades para eso. En nuestro caso muy particular como Asociación Gnóstica de Antropología, hemos trabajado arduamente durante largo de como personas, como instructores y como estudiantes, para que crear, dijéramos, físicamente establecimientos grandiosos donde los estudiantes llegan con comodidad. Pero la codicia, hermanos, la ambición de las personas provocan los grandes problemas. Y aquel que ostenta el poder, entonces lo utiliza con lujo de barbarie para dejar a los demás, a los que han trabajado en nada. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Pero seguimos, a pesar de los graves problemas que afrontamos. Libres de codicia y de ambición. Debo decir que necesitamos cierta cantidad de dinero para sostener la misión en este mundo físico. Vivimos los tiempos del final del Kali Yuga, donde las tinieblas son más espesas y las batallas más crueles. Necesitamos definitivamente apoyo de todos ustedes, de ustedes que están presentes y de los que me están viendo en cualquier parte del mundo donde nos vean. Necesitamos apoyo para continuar esta lucha. Necesitamos tu solidaridad y cooperación para que la misión no se detenga y que las tinieblas no triunfen sobre estos grandes esfuerzos. Recuerdo definitivamente que las salamandras del fuego nos dicen en determinado momento, debes ir con amor en socorro de tu semejante. Llegan momentos difíciles para sostener el trabajo. Llegan momentos crueles y nosotros estamos en esa condición. Pido pues en nombre de los maestros a todo aquel que pueda y que tenga voluntad, ayudarnos a continuar, a mantener este trabajo, este canal y a mantener todas nuestras salas de meditación. Y que no se cierre un grupo por falta de eso que se llama dinero. Eso que tiene una utilidad limitada, de hecho, pero que sí se necesita para sostener los trabajos en este mundo. Voy a llegar hasta aquí entonces. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, no duden en preguntar.